Hola chicas y chicos, bienvenidos a mi canal. Les saluda la maestra Analí Palomino y el día de hoy vamos a continuar con la experiencia de aprendizaje número 5 y vamos a trabajar en el área de personal social con la actividad Viejos problemas de hoy, cambios y continuidades. Así es chicos, vamos a identificar cuáles son esos cambios y continuidades en nuestra historia. ¿Qué es lo que van a aprender el día de hoy? Van a aprender a identificar situaciones que han cambiado o también que han continuado en nuestro país. ¿Qué debe de tomar o tener en cuenta, para lograr tu aprendizaje de hoy? Primero, reconocerán en diversos textos las características de los aspectos sociales, económicos, políticos, culturales y ambientales de los momentos históricos del Perú y los van a organizar en un cuadro. Luego elaborarán un organizador visual donde analizarán un evento cotidiano, acceso a la información y sus cambios o continuidades a lo largo del tiempo. Luego aplicarán lo aprendido para explicar los cambios y continuidades del manejo de la basura en el proceso de la independencia del Perú y cómo lo vienen haciendo actualmente en su comunidad. Muy bien chicos, vamos a empezar. Viejos problemas de hoy, cambios y continuidades. Es la actividad que vamos a tratar el día de hoy. Una pregunta. ¿Todo cambia? ¿Qué dicen chicos ustedes? Para saber que el tiempo pasa, se identifican los cambios que se han dado, los cuales responden a una causa o varias. Esto no quita que también haya situaciones que continúan en el tiempo y a estas se las denomina continuidades. Así es chicos, no todo cambia, hay algunas cosas que quedan en el tiempo, y se siguen realizando. Pues se les llama continuidades, ¿ya? Los cambios y continuidades pueden ser económicos, políticos, sociales, culturales y ambientales, así como ustedes pueden ver en las imágenes que yo les he traído para que se den una idea de lo que vamos a tratar el día de hoy, ¿ya? Vamos a tratar sobre los cambios y continuidades en el aspecto económico, en el aspecto político, en el aspecto social, cultural y también en el aspecto ambiental en estos 200 años de independencia. Recordemos cómo María en principio cuestionaba celebrar el bicentenario de la independencia del Perú, para lo cual fundamentaba. ¿Se acuerdan que ella dijo? Siempre celebramos la independencia y todo sigue igual. La basura está acumulada en las calles, hay desorden y mucha inseguridad en la comunidad. Entonces ella se preguntaba, ¿Para qué vamos a celebrar el bicentenario? Decía, Entonces vamos a responder estas preguntas. ¿Qué opinas de ello? ¿Qué opinas de lo que decía María? ¿Por qué en el título se dice viejos problemas de hoy? Si son viejos, se refiere a antiguos, ¿cierto? Pero dice viejos problemas de hoy. Muy bien, se refiere a que esos viejos problemas aún siguen existiendo en la actualidad. O sea, quiere decir de la continuidades, Los problemas que pertenecen ya a lo que es continuo, que no ha cambiado. ¿Cuál es su relación con el tema de cambios y continuidades? Muy bien, que vamos a tratar justamente estos temas de cambios y continuidades y vamos a investigar cuáles fueron esos cambios que han venido ocurriendo a lo largo de nuestra historia, como también las continuidades que aún permanecen en el tiempo y no han cambiado. Analicemos. Paso 1. Vamos a analizar. Reconocer aspectos sociales, económicos, políticos, culturales y ambientales de los textos anteriores. Se han extraído las siguientes características. ¿Qué textos, chicos? De las actividades de ayer, de antes de ayer que hemos trabajado, ¿ya? De esas actividades. De esos textos se refiere. Por ejemplo, en el aspecto ambiental, se refiere al entorno natural, su biodiversidad, las problemáticas, contaminación ambiental, etc. Las propuestas o acciones para el mejor cuidado del ambiente. En el aspecto económico, ¿a qué se refiere? Corresponde a características referidas a los recursos
con los cuales se subsisten las actividades económicas, tributos indígenas, impuestos, entre otras. En el aspecto político, ¿qué vemos en el aspecto político? Corresponde a las formas de gobierno de la monarquía española en el país, los poderes del Estado, las leyes, la Constitución, las instituciones u organismos, así como la participación ciudadana. En el aspecto social corresponde a las características que tengan relación con las personas, como los nacimientos, las muertes, las migraciones, la forma de agrupación, los asentamientos, campos o ciudades, los estamentos, entre otras, ¿ya? Cómo viven prácticamente las personas, ¿ya? En la sociedad. Y en el aspecto cultural corresponde al pensamiento, ideas, ¿ya? De un momento histórico, la ciencia, el arte y sus diferentes manifestaciones, como la religión, las costumbres, el idioma, entre otras, ¿no? Porque ya habíamos visto también sobre las manifestaciones culturales en la experiencia de aprendizaje número 4, y ahí vimos, ¿no? Que estaban entre ellas la comida también, ¿no? Las costumbres que tienen las personas. Todo eso está dentro de lo que son las manifestaciones culturales, la música, la danza, etc. Muchas cosas más. Bien, dentro de su comunidad, región, país o continente, cada grupo humano tiene una manera de interrelacionarse. En esa interrelación se definen los aspectos social, político, económico, cultural y ambiental, según el momento histórico que viven. Bien, chicos, estos textos son los textos anteriores a los cuales ya nosotros habíamos tenido acceso. Ya lo hemos leído. Por ejemplo, en el texto 1, ¿no? Que hablaba, su estudio nos enseña que cosas han cambiado y hay todavía algunas tareas pendientes que el Perú se considere un país independiente en cualquier forma de dominación o exclusión, que nos hablaba sobre la independencia. El texto 2 nos hablaba de las mujeres que lucharon, exclusivamente se menciona a María Parado de Bellido. Recuerden que solamente estoy haciendo recordar, ¿ya? Porque ya hemos leído esos textos. Texto 3. Otra característica que todavía nos marca es que mucho antes de la independencia tuvimos rebeliones regionales de fuerte composición indígena que fueron aplastadas, o sea, las mataron, pues, ¿no? Fueron con violencia. Y texto 4, la monarquía española controló la información sobre todo lo que ingresaba al Perú, ¿no? No era fácil tener información. Muy bien, aquí tenemos los 4 textos, ya los hemos recordado, si ustedes desean pueden leerlos nuevamente y vamos a continuar. De los textos 2, 3, 4 se han extraído las siguientes características. Con ellas verás cómo se definen estos aspectos. Luego agrega las características que se solicitan en el recuadro. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a colocar aquí lo que falta, ¿ya? Lo social y en lo ambiental. Y también vas a agregar aquí 2 cuadros más para que completes lo que son los momentos históricos de la independencia. ¿Con qué? Con las características. Por ejemplo, en el texto 4 se menciona que la monarquía española controló la información sobre todo desde la década de 1790. ¿Qué aspecto es? En el aspecto político, ¿no? Ese es un aspecto político. Del texto número 3 se dice que mucho antes de la independencia tuvimos rebeliones regionales de fuerte composición indígena. También, ¿no? Habla de lo político. Luego, del texto 3, rebelión de Túpac Amaru II en 1780. También su rebelión fue una rebelión política, ¿ya? Del texto 2, María Parado de Bellido, desde su casa en Paras, ofrecía comida, daba vituallas y transportaba cartas. Finalmente fue capturada y ajusticiada en 1822, ¿no? Por los realistas en 1822. ¿Qué quiere decir esto? Que fue un momento político, ya en un aspecto político. Del texto número 4
quedaron prohibidas las lecturas que trataban textos políticos y cuestionaran la ley, ¿no? Entonces ese sí ya vendría a ser un aspecto cultural, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya viene un poco de que les prohibían la culturalización, o sea, les prohibían culturizarse, ya, o sea, ya les prohibían leer, estudiar, entonces ya esa es una parte del aspecto cultural, ¿ya? Ahora, nos están pidiendo social y ambiental. Ustedes van a buscar en estos textos del 1, 2, 3 y 4 que les puse anteriormente y van a buscar aspectos que contribuyan o que sea característico del aspecto social y ambiental, ¿ya? Por ejemplo, del texto 3 podemos decir muchos indígenas fueron aplastadas con mucha violencia, que también pertenece al aspecto social, porque nos habla de personas indígenas que vivían en nuestro pueblo, que eran parte de la sociedad, ¿ya? Del texto 1, cómo vivían las poblaciones nativas de la Amazonía y cómo viven ahora, ¿no? Que es el aspecto ambiental. Antes se cuidaba bastante lo que era la zona de la Amazonía, el ambiente natural donde ellas vivían, estas personas, las poblaciones. Ahora ya por las minerías y todo eso se está acabando con lo que es el ambiente, ¿no? La Amazonía ya se está perjudicando. Entonces, podemos decir que estos son los momentos que se vivió en los aspectos político, cultural, social, ambiental, ¿ya? Muy bien, acá faltaría también hablar del aspecto económico. Si es que ustedes encuentran dentro de los textos, en el aspecto económico también le ponen allí una característica. Bien, continuamos. Paso 2. Reconocer los cambios y continuidades con base en algunos elementos analizados en el paso 1 y otros elementos cotidianos. Vamos. Puedes ayudarte con los textos de esta experiencia y con los que vivencias día a día. También pregunta a tu familia, ¿ya? Veamos un elemento cotidiano tanto para las peruanas y los peruanos de hoy como el tiempo de la independencia. Vamos a analizar un poco cómo fue la información. A ver, recordemos chicos que ahora último hubo las elecciones del Perú. Muy bien. Se dice mucho de que la información a base de la prensa estaba comprada, dicen así la gente, ¿no? Entonces, podemos ver que nosotros podíamos observar en los noticieros cuando hablaban de la política, ¿no? Se hablaba siempre de una sola candidata. Se hablaba de ellas, de todo lo que había hecho, mientras que al otro candidato ni siquiera lo entrevistaba. Entonces, podemos analizar eso es información, ¿no? Que dan noticia de uno y no del otro. Entonces, en ese aspecto acá, en estos momentos, estamos analizando o estoy hablando sobre la información que dan nuestros medios de comunicación, ¿no? Que se dieron a través de la televisión, que se dieron a través de radio, a través de internet, redes sociales, ¿no? Y claro, y eso fue la transmisión que se hizo, ¿no? La información. ¿Teníamos acceso o no a la información? Claro, teníamos acceso en todo momento y si tú querías podías prender la televisión, ¿no? Si tú querías podías ver en las redes sociales, en internet, si deseabas podías prender tu radio, ¿no? Y el tipo de información también, ¿no? ¿Qué es lo que tú querías escuchar? Si tú ya sabías que iban a hablar de tal candidato, de una entrevista de eso, entonces es tu decisión de tú escucharlo o no. Pero recuerden chicos, antiguamente ¿habrá sido igual? ¿Habrá sido lo mismo? Claro, debe de haber cambiado, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a ver, ¿ya? Y vamos a analizar un poquito cómo fue la información, ¿ya? Y vamos a ver primero en el presente, en el pasado y en el futuro, para hacernos reflexionar sobre cómo así poder desarrollar estas actividades que lo vas a hacer, ¿ya? Por ejemplo, en el 1, en el recuadro del presente, identifica las características de cómo se maneja la información en este año 2021. Algunas preguntas que te pueden ayudar son las siguientes.
¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a hacer una descripción, ¿ya? De cómo es que se realiza la información o la transmisión de mensajes, ¿ya? A través de diferentes medios, ¿no? Ahora en el 2021 tenemos internet, tenemos televisión, tenemos radio y tenemos esos medios para comunicarnos. También a través de teléfonos, llamadas, ¿no? Tenemos los medios para comunicarnos diferente a como eran hace 200 años. Por lo tanto, ¿con qué medios se informa tu familia sobre lo que sucede en el día a día? Quizás puede ser radio, puede ser televisión, puede ser redes sociales, páginas web, ¿no? Aquí vas a escribir entonces y vas a escribir explicando, no solamente vas a poner radio, no, ya me vas a explicar bonito. Mi familia se comunica o recibe la información necesaria a través de medios de comunicación y radio, en programas como tal, tal y tal. Ya vas a explicármelo bonito, no lo van a poner a radio y se acabó. No, explican allí qué programas se escuchan, ¿no? Para saber. Luego, ¿cómo puedes identificar cuando una noticia es muy importante? A ver, ustedes se han dado cuenta que no todo lo que sale o todo lo que se habla es importante. Claro, hay cosas que son importantes y hay cosas que no. Por ejemplo, en la televisión, cuando pasan una noticia, ¿tendrá que ser de interés público o no? Claro, tiene que ser de interés público, ¿ya? ¿Cuándo una noticia es importante? Cuando le importa a la mayoría de personas. Si no le importa a la mayoría de personas, entonces no es una noticia. Es un chisme, ¿ya? Pero no es una noticia, ¿ya? La noticia siempre es inmersa a un problema social, político, económico, cultural, ¿ya? Entonces, si está inmerso a estos aspectos y le interesa a la mayoría de personas porque quizás les afecta o los beneficia, entonces sí es una noticia importante, ¿ya? ¿Cómo te enteras de las noticias importantes? Y allí me van a explicar bonito, ¿ya? Número 2. En el recuadro del pasado, identifica cómo se manejó la información durante el proceso de independencia de 1780 y 1824. Algunas preguntas que te pueden ayudar son: a ver, recordemos, chicos, que en el texto que nosotros habíamos leído decía que la información estaba prohibida que ingrese del extranjero, ¿no? Como periódicos, revistas, no podían ingresar. ¿Qué hacían? En los barcos dice que les quitaban, ¿no? Toda esa información, aunque algunos dice que sí pasaron la información. Entonces eso también vas a explicar con tus propias palabras y vas a poder responder a estas dos preguntas analizando y escribiendo con frases de acuerdo a cómo ustedes se entendieron, ¿ya? Y coherentemente lo van a responder. El acceso a la información, ¿la tenían todas las peruanas y todos los peruanos? ¿Todos tenían la información así a disponibilidad? Ya, allí me van a responder y también me van a explicar por qué, ¿ya? ¿Por qué? Siguiente pregunta: ¿cómo llegaba la información a las personas y a los peruanos? A las peruanas y a los peruanos. A ver, busquemos en internet a ver si es que hace 200 años, en el año 1780 y 1824 había radio. ¿Cómo se comunicaban ellos? ¿Cómo eran las noticias en ese entonces? Entonces van a responder a esta pregunta. Bien, como punto número 3. En el recuadro del futuro, identifica las características que consideras que tendrá la información en los próximos años. Por ejemplo, en el 2022 para adelante. Algunas preguntas que te pueden ayudar son: ¿el acceso a la información será para todas las peruanas y todos los peruanos? ¿Cómo llegará la información a las peruanas y a los peruanos? Muy bien, chicos. Ahora aquí ustedes tienen los cuadros en donde es que van a escribir.
Estas dos preguntas que están aquí son las que te van a ayudar a realizar tu texto, ¿ya? Igual en el punto número 2 y en el punto número 3. Respondiendo a estas preguntas vas a desarrollar tu texto. No necesitas escribir la pregunta, pero sí, al escribirlo, vas a ser coherente. ¿Ya? Por ejemplo, vas a responder ordenadamente. Por ejemplo, aquí en la primera pregunta dice, ¿con qué medios se informa tu familia? Y vas a comenzar en este cuadro, ¿no? Aquí en el presente. Mi familia se informa a través de medios de comunicación como radio, televisión, internet, viendo los programas tal, tal y tal, que son noticias que son importantes. ¿Por qué? Porque favorecen a mi familia y a las personas. Entonces así vas a ir escribiendo, ¿ya? En el presente. No solamente son esos, también hay libros, hay revistas, hay artículos y infinidades de medios para que se informen. Por lo tanto, ustedes van a escribir así, ¿ya? En estos círculos, tanto en el pasado, en el presente y en el futuro, como creen ustedes que sea, ¿ya? Y en base a estas preguntas, bien escrito, bien narradito, ¿ya? Todo lo que ustedes han podido captar respondiendo a esta pregunta. ¿Cómo llegaba la información? Y no solamente esta pregunta, ¿cómo llegaba la información? Pero también te está planteando dos preguntas más aquí para que tú puedas complementar tu texto. Igual en el pasado, ¿ya? El pasado, en el presente y en el futuro, que vas a ordenarlo en estos espacios. Primero vas a responder a estas preguntas y ya luego, para pasarlos aquí a estos círculos, vas a escribir eliminando la pregunta, pero sí bien redactadito, ¿ya? Le vas a pedir a tus familiares también para que lean tus respuestas y te ayuden a mejorar tus respuestas, ¿ya? Y si tienes errores ortográficos, también para revisarlo. Revisa tu texto con ayuda de un diccionario para eliminar los errores, ¿ya? Y corregirlos también. Con lo analizado, concluye. Ahora, una vez que has analizado, que has respondido a estas tres preguntas de cómo llega la información, ¿no? En el presente, en el pasado y cómo llegará en el futuro, vas a responder a estas preguntas. ¿El acceso a la información lo consideras un problema del presente? ¿Será un problema todavía la comunicación? El acceso, ¿no? El acceso. Yo sí considero que es un problema, chicos, porque no todos tienen el acceso a internet o a la televisión o a la radio. Hay personas que viven lejos de la ciudad y para ellos es un problema. ¿Cómo es posible que estando en el pleno siglo XXI hay familias, niños, niñas que no tienen a la mano el internet? Porque quizás viven alejados de la ciudad, ¿no? Y no debe de ser así. Todos deberíamos de tener acceso a internet. ¿El acceso a la información fue un problema en el pasado? ¿Ustedes qué creen? ¿Fue un problema? Sí, fue un problema porque no se informaba. ¿Qué cambios identificas entre el pasado y el presente con respecto al acceso a la información? ¿Y qué semejanzas identificas también, ¿no? Semejanzas entre cómo llegaba la información a las personas en el pasado y ahora, cómo llega la información, ¿no? Semejanzas y diferencias, ¿ya, chicos? Muy bien. En el siguiente organizador te puede ayudar a responder y ordenar las preguntas anteriores. Miren, chicos, ahora, ¿qué es lo que van a hacer? Van a escribir aquí y van a completar este mapa con ayuda de estas preguntas que vas a responder aquí y vas a mejorarlas aquí, en este mapa, ¿ya? El acceso a la información en tiempos de la independencia. Escribe aquí las semejanzas y escribe aquí las diferencias que hubo. Por ejemplo, la primera pregunta dice, ¿el acceso a la información la tienen todas las peruanas y los peruanos? ¿Qué semejanzas hubo en el tiempo de la independencia y ahora? ¿Qué semejanzas hay?
que no todas las personas tenían acceso a la información. Es esa una de las semejanzas que hubo, ¿no? No todas tienen ahora acceso a la información, como antes tampoco no todas las personas tenían acceso a la información. ¿Y las diferencias? ¿Qué diferencia hay? A ver, por ejemplo, la información se impedía a los indígenas en ese entonces, ¿ya? Se impedía, ahora no. Por ejemplo, ahora ya la información tú mismo lo buscas, ¿no? Las personas mismos como deseen buscarlo, si tienen la posibilidad de hacerlo, entonces lo buscan, no hay ningún problema. Que tienen acceso a internet, incluso pueden alquilar una cabina de internet, también tienen acceso a información. Entonces puede ser una diferencia, ¿no? También otra diferencia que se podría poner aquí es el medio de comunicación, ¿no? Que antes solamente era escrito, ahora es de radio, con la radio, ahora también es con la televisión, ahora es con internet, ¿no? Esa también es la diferencia. Ahora, van a completar su mapa respondiendo como estos ejemplos a estas dos preguntas. ¿Cómo llega la información a las peruanas y los peruanos? Y es un problema para las peruanas y los peruanos, ¿ya? Si la información aún sigue siendo un problema, ¿ya? Antes había semejanza, o sea, en las semejanzas vas a escribir, ¿no? Cómo identificas el problema, ¿ya? Y en las diferencias, cómo aún sigue siendo un problema la información, ¿no? Que no tienen las personas y todo eso. Bien, una vez que hayas contestado, chicos, en este mapa y hayas respondido a estas preguntas, continuamos con el paso 3. Viejos problemas de hoy. Algo que estábamos hablando, ¿no? ¿Cómo pueden ser viejos problemas? Y si estamos hablando del hoy, entonces debería ser actual. ¿Qué no significa? Significa que son problemas antiguos, pero que aún se siguen teniendo en la actualidad, ¿ya? Después de lo realizado en el paso 2, te habrás dado cuenta de que hay situaciones en la actualidad que también se han vivido en otros procesos históricos. Así como hay características que continúan, también hay otras que han sufrido cambios. María, al manifestar que todo sigue igual, ¿qué crees que piensa? Ella mencionaba que la basura está acumulada en las calles y hay desorden y mucha inseguridad en la comunidad. Esta situación también se habrá dado durante la independencia. ¿Ustedes qué creen? Yo creo que sí, ¿no? Seguramente que sí, había esos problemas. De ser así, sería una continuidad y por lo tanto una oportunidad para realizar acciones de mejora. Para ello te sugerimos realizar el análisis de los pasos 1 y 2 para que escribas las mejoras, ¿ya? ¿Qué vas a escribir? Acciones para mejorar, ¿ya? Recuérdense qué es lo que teníamos que realizar al inicio, qué teníamos que tomar en cuenta para terminar con la actividad. Entonces aquí vamos a escribir las acciones que se deben de realizar en mi comunidad para mejorar estos problemas de la basura en las calles, desorden y la inseguridad, ¿ya? En base a eso. Por ejemplo, una acción, colocar recipientes de basura cerca de las casas para que las familias boten allí sus residuos, ¿ya? Esa sería una opción, para que no esté acumulada en las calles. Otro, también podemos hacer formar conciencia en la gente, ¿no? Porque eso también es un problema. Mientras que la gente no se educa, mientras que la gente no piense que está contaminando el medio ambiente, arrojando un papel a la calle, entonces nunca va a cambiar. Miren el problema, hace 200 años, con la basura, con los residuos, con la contaminación, la inseguridad, y seguimos teniendo los mismos problemas. En 200 años la gente no ha entendido que no se contamina. Entonces tenemos que plantear acciones para erradicar estos errores, ¿ya? Ejemplo 2. Fomentar el uso apropiado de los medios de comunicación también, ¿no? Porque a través de los medios de comunicación es que allí te van a incentivar el buen uso, ¿no? De los contenedores de basura, del orden que debe de haber en las calles, la limpieza, dar información también de seguridad,
¿no? Para evitar la inseguridad de que te roben, de que te asalten. Entonces, todo eso, chicos, ustedes van a escribir aquí, ¿no? Van a escribir allí las acciones que se necesitan hacer para mejorar y erradicar pues estos malas prácticas que se vienen desarrollando ya desde hace años, pues, ¿no? De esta continuidad, de estos problemas de continuidad que aún lo tenemos en nuestra sociedad. Entonces, en una hoja aparte vas a escribir acciones para mejorar, ¿no? Mejorar la vivencia en mi comunidad, ¿no? Y ahí vas a escribir todo lo que se te ha pedido. Puedes volver a revisar todas tus actividades anteriores y también de allí, ¿no? Darte ideas de qué acciones se deben de realizar para mejorar. Más adelante, esto te va a ayudar a hacer a conocer tu comunidad y a construir en ella, por lo tanto, un país como el que tú quieres, ¿ya? Miren, chicos, hasta aquí hemos llegado ya a la parte final de la actividad. Con tu familia vas a pedirle a ellos que te ayuden a plantear estas acciones. Quizás, ¿no? Para ti es un poquito complicado explicarlas, pues pídeles a tus familiares que puedan ayudarte, ¿ya? Para desarrollar estos cambios o estas acciones. Una vez que hayas desarrollado, terminaste y vamos a reflexionar con estas preguntas. ¿Qué es lo que aprendiste hoy? ¿Qué dificultades has tenido para desarrollar la actividad? ¿Cómo superaste estas dificultades y cómo te has sentido? ¿No? ¿Y por qué te sentiste así, de esa manera? Quizás te sentiste triste porque verdaderamente en vez de cambiar para bien, estamos cambiando para peor, ¿no? Y no nos estamos educando como debe ser, ¿no? Lamentablemente. Bien, chicos, llegamos a la parte final de esta actividad. Vamos a mejorar cada día. Vamos a vivir en paz, en armonía y a plantear acciones para mejorar cada día, chicos, ¿ya? Gracias por estar en mi canal. Recuerden suscribirte si aún no lo has hecho, darle a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo subo un video y regálame un me gusta. Chao, chicos, cuídense.